Anarquismo y espiritismo. Aunque parezcan conceptos completamente antagónicos, el anarquismo y el espiritismo han ido de la mano en muchas ocasiones, sobre todo durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX en el Estado español. Muchos miembros activos del movimiento libertario acogieron la doctrina espiritista en contraposición al dogma de la Iglesia Católica. Es por ejemplo el caso de Teresa Claramunt. Otros personajes unieron las tesis libertarias al estudio de los fenómenos paranormales y la vida de ultratumba, como Luis Ponce o Valentín Cangas, director de la revista Tierra y Libertad. Durante el programa de radio La Hora de Callaco, Luis Marco y Joan García hablan de Allan Kardec, fundador del movimiento espírita kardecista, al cual se acogieron muchos de los libertarios catalanes. Anarquismo y espiritismo. El espiritismo en el Estado se focaliza a su llegada en el siglo XIX en Cataluña. Su extracción social es predominantemente de proletarios, comerciantes y artesanos. Esto dará lugar a que espiritismo e ideas obreristas se fundan y en ocasiones, hasta se confundan. Ya desde la creación de la Internacional Bakuninista no son pocos los supervivientes carbonarios que se acercan a dicha asociación hasta su expulsión. Para quien no lo sepa, los carbonarios eran una sociedad secreta a lo masónico, que buscaba un sistema democrático liberal. Pero vamos al asunto, ¿por qué los espiritistas no tienen por qué ser masones? De hecho, en estos primeros años de la idea libertaria, muchos y muchas anarquistas serán espiritistas como contraposición a la dominante Iglesia Católica. De hecho, una de las primeras internacionales anarquistas, Teresa Claramunt, precursora del feminismo obrerista, también lo fue del espiritismo. Anarquista, espiritista y coja es lo que pronuncia una de las protagonistas de la película Libertarias, ese personaje que en el film luego será poseída por el espíritu del conocido anarquista Mateo Morral, aquel que lanzó la bomba a Alfonso XIII, y que fue bibliotecario de la Escuela Moderna de Ferrer y Guardia. Sin duda, el director conocía la vida de Teresa. Teresa colaborará con Amalia Domingo, espiritista de referencia, en el círculo espiritista La Buena Vida del barrio de Gracia de Barcelona. Será en Barcelona donde tendrá lugar el primer Congreso Espiritista Europeo en 1888. En ese tiempo, la ciudad tendrá casi 100 centros espiritistas. Hemos de tener en cuenta que esa es la época de las grandes ideas con aires de renovación en la sociedad, tiempos de efervescencia social donde confluyen anarquismo, libre pensamiento, higienismo, imanentismo, krausismo, masonería, feminismo, naturismo, vegetarianismo, esperantismo, antimilitarismo, teosofía, anticlericalismo y espiritismo, corrientes que confluían e incluso se mezclaban por la convicción común de que eran posibles y urgentes otros mundos, a donde se tenía que llegar a través de la racionalidad. Sí, sé que puede parecer contradictorio hablar de racionalismo y espiritismo, pero estamos hablando de búsquedas del libre pensamiento alejados del fanatismo y la violencia. No deberíamos descartar las influencias milenaristas y heréticas que pueblan la historia desde la Edad Media. Hasta estos años los revolucionarios buscaban así también una revolución del espíritu, es decir, una revolución a todos los niveles y no solo en el terrenal. También en Francia se publican libros en torno a estos centros obreros espiritistas como el de Beauvoir y la anarquía y el espiritismo en torno a la ciencia y la filosofía, publicado en 1896. En Occitania, de hecho, es particularmente numerosa donde se fundan semanarios como El Cristo anarquista al calor de las primeras huelgas que se producen. En Cataluña, por supuesto, también aparecerán cabeceras espiritistas como El Criterio Espiritista, Luz y Unión o Luz del Porvenir. De hecho, en Chile, a principios del siglo XX, un periódico típicamente anarquista como fue el Tierra y Libertad irá cambiando sus contenidos progresivamente,
pasando a subtitularse Quincenario de Sociología, Naturalismo y Ciencias Ocultas para más tarde directamente llamarse Luz Astral. Por supuesto, esta corriente espiritual tuvo sus detractores entre las filas del anarquismo más ateísta. Pero también tuvo muchos y muchas adeptos y adeptas, sobre todo entre las mujeres anarquistas, como algunas anarcoespiritistas argentinas y uruguayas, tales como Juana Rouco y Virginia Volten o la renombrada española Belén de Sárraga, que allá por los años 20 del siglo pasado utilizaba los mensajes del más allá para dar un sentido más combativo a sus actividades del más acá. Tengamos en cuenta la expansión de estas ideas y creencias porque en las Cortes españolas se llegó a proponer el espiritismo como asignatura escolar gracias a unos diputados espiritistas. De todas maneras, con la llegada de la guerra civil ese espiritismo fue relegado al olvido y metido en el saco de la masonería. Aunque en América Latina tendrá un resurgimiento a partir de esos años pero ya sin el componente libertario y obreristas. Esta acción está inspirada en las excursiones que organizaba el Centro de Estudios Psicológicos de Sabadell por medio de un grupo espiritista que tuvo una gran importancia en la ciudad, vinculados a la creación de una cultura librepensadora, con una forma de pensamiento y espiritualidad autónoma de la Iglesia Católica y de la cultura burguesa. La Revolución Industrial, mediados del siglo XVIII a principios del siglo XX, provocó un movimiento migratorio masivo del mundo rural a la ciudad, haciendo que las condiciones de la vida de los trabajadores fueran precarias, creándose infraviviendas donde se hacinaban las familias, recibiendo salarios muy bajos, donde la explotación infantil estaba muy extendida y los derechos de la mujer estaban sometidos en todos los aspectos a las decisiones de los hombres. Debido a esta situación se empezó a vivir una libertad religiosa causada por la pérdida del control que los sacerdotes ejercían sobre los trabajadores, especialmente sobre las mujeres. La Iglesia Católica se posiciona al lado del capital, la nobleza y la burguesía, lo que lleva a que la sociedad se secularice y crezca el ateísmo y el materialismo entre las clases más desfavorecidas, caldo de cultivo para que se extendiese la libertad de culto. La aparición a nivel mundial de una doctrina espírita, creada y extendida por los libros de Allan Kardec, entra a España de forma clandestina, provocando que las más altas instancias de la Iglesia presionaran a los políticos de la época para conseguir que se prohibieran mediante una orden ministerial la publicación de los libros espiritistas. Esta prohibición se materializa el 9 de octubre de 1861 con la quema de más de 300 libros espiritistas incautados en la aduana, lo que hizo que se propagase la popularidad de esta doctrina. Pero ¿qué ventajas ofrecía el espiritismo como doctrina frente a la religión católica? El espiritismo enseñaba a usar el cuerpo como intermediario de una trascendencia que permitía comprobar la existencia del mundo espiritual en relación con el mundo físico. Estos dos mundos están entrelazados y son independientes y necesarios para entender el mundo en el que vivimos. Es una vivencia espiritual en primera persona, alejada de los estrictos dogmas de fe de la Iglesia Católica, ejecutada y controlada por los sacerdotes. El espiritismo actúa de manera horizontal, democrática, basada en valores como la solidaridad, la justicia, la igualdad, el progreso, la ciencia y la cultura. Su objetivo es salvar a las personas, no a la sociedad. Así se puede entender que a lo largo de la historia los espiritistas y los anarquistas hayan coincidido en sus reivindicaciones de manera solapada e intensa, siendo ambos movimientos duramente perseguidos en momentos de represión política. Durante la Segunda República el espiritismo estaba totalmente integrado y representado en toda la sociedad española. La ilusión espiritista se ve truncada en 1939 con la desaparición de la República a causa del golpe de Estado del general Franco y la Guerra Civil. El saqueo de los centros espiritistas es total y sus prácticas prohibidas y perseguidas durante la dictadura franquista.
Los centros espiritistas satisfacían las necesidades sociales de una clase mayoritariamente trabajadora mediante diferentes actos, creación de asociaciones, cooperativas, escuelas laicas, sesiones mediúmnicas, fiestas, reuniones musicales y literarias, conferencias, debates y excursiones semanales. El espiritismo nació como una práctica de ciertos anarquistas que creían en lo trascendental en un mundo espiritual. A pesar de todas las diferencias con los anarquistas ateos o agnósticos, hay entre ellos una afinidad electiva, como diría Goethe, una impresionante comunidad espiritual, fundada entre la redención mesiánica y la utopía libertaria. Una generación de soñadores y utopistas, ellos aspiraban a un mundo radicalmente otro, al reino de Dios en la tierra, al reino del Espíritu. Su ideal era la comunidad igualitaria, el socialismo libertario, la revuelta antiautoritaria, la revolución permanente del espíritu. La mayoría fueron profetas desarmados. Se trata, entonces, de una generación de vencidos de la historia. En sus tesis sobre el concepto de historia Benjamín exigía que se escribiese la historia desde el punto de vista de los vencidos. ¿Y por qué nombro a Benjamín? Porque él mismo participó de esta corriente libertaria y mística.